Dele palmas al Señor, hermano. Hágale una sonrisa que tiene la paz y dígale, este es el día que hizo el Señor. Vamos, dígale el que tiene la paz, este es el día que hizo el Señor. Amén. Por tanto, nos gozaremos, diga, y nos alegraremos en Él. Amén. ¿Sabe? Hoy venimos a hacer una fiesta, como decía el pastor. Mi nombre es Jorge Tinoco. Venimos desde Honduras, ¿verdad? Allá en la zona de... ¿Hay hondureños, pastor, aquí? ¿No? Sí, no vino ahora. Bueno, que estos hondureños son tremendos, ¿verdad? Son bravos. Estamos pastoreando, el Señor nos llamó a pastorear en una zona donde yo considero que si alguien me pregunta que si quiere ir a pastorear allá, me dirían que no. Voy a hacerle una pregunta esta mañana a usted. ¿Cuánto quisieran que si alguien nos llama a hacer algo, si Dios nos llamara a ministrar, a predicar, a ser pastores, evangelistas, profetas, maestros, cuánto quisieran que Dios los llevara a lugares donde no le va a hacer falta algo a usted? Amén. ¿Ah? Amén. ¿Verdad que todos queremos que el Señor nos lleve a, voy a decirle así, a Nueva York, a una mega iglesia? ¿Ah? Pero que hay algo, lugares donde a veces hay temporadas que no entra carne que caminar. O poder decir a lugares donde yo puedo trabajar y ganar mucha plata. Pero que hay aquellos lugares donde a veces no hay ni qué comer. ¿Estaremos dispuestos a hacer la obra del Señor? Amén. Ay, gloria a Dios por los amén, hermano. Gloria a Dios por eso. Sí, porque a veces el Señor dice, ¿y quién va a ir? Nadie. O estamos esperando que salga ahí un rótulo y que diga Nueva York. Wow, una iglesia de 1000 personas. Wow. Yo creo que todos nos levantaríamos hasta la tumba. Pero ¿qué si le dicen allá? Yo uso una frase, allá en Curutungo, donde solo hay 2 personas en la iglesia. Levantaríamos la mano. Sí. Gloria a Dios por los que sí levantarían la mano. Ojo, esas palabras el Señor las toma en cuenta. Amén. 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 Sí. Porque cuando, mire, mientras alabábamos al Señor, yo empecé a llorar mientras estábamos alabando al Señor y mientras le decíamos al Señor que, ¿cómo era que decía una alabanza? Como, voy a decir algo, hay un salmo que dice, en todo tiempo le alabaré al Señor. Sin importar la circunstancia, creo que decía, ¿verdad? En las buenas y en las malas, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, allí es donde debemos alabar al Señor. Y el Señor nos ha pasado por tantos procesos. Y yo quiero decirle algo, hoy estamos de fiesta, esto no es un funeral, hermano. Y yo le voy a decir a la iglesia, Cristo no se quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día. A su nombre, dele palmas al Rey en esta mañana, hermano. La iglesia, tenemos un Cristo vivo. Él resucitó al tercer día. La iglesia debe de estar viva, amén. Sí, aquí no hay un funeral. Mire, lloramos al pastor Margarito. ¿Cuántos lloramos al pastor Margarito? Sí. Cuando yo recibí la noticia, era un domingo. Recuerdo que me cae un mensaje, yo abro el mensaje, estoy en mi casa. Y cuando yo leo el mensaje de Ryan, me dice, pastor, urge con urgencia, pero ya, orar por Margarito. Y dicen los médicos que solo un milagro lo puede levantar, solo un milagro, porque si no se muere. Y yo sentí una puñalada en mi pecho. Yo lo conozco Dios me dio el privilegio de conocerlo en 2018 en una conferencia profética en Kentucky. En 2019 él me recibió en su casa, me abrió las puertas de la iglesia para predicar. Y desde entonces nuestro espíritu se conectó. Yo bendigo la vida de los que yo veo en esta casa. Veo al hermano Nacho, como le dicen cariñosamente el pastor, el hermano Nachiro. No me olvida desde el 2019. A la hermana Artemisa, verla aquí. A Ezequiel. ¿Hay alguien más desde esa fecha, pastor? ¿O solo ellos 3 han permanecido? Sí, porque hoy yo le voy a predicar respecto a cómo ser... honrar a Dios y al hombre de Dios, cómo ser leales a la visión, a Dios, a la visión, al llamado y al hombre que Dios ha levantado.
La lealtad se demuestra permaneciendo firme con los hombres y las mujeres que Dios nos llamó a servir. Amén. Y gloria a Dios. Me gozo, hermano Nacho y hermana Artemisa, ver a Ezequiel ahí, que yo, mientras él estaba en la batería, decía: yo me lo quiero llevar para Honduras. ¿Dónde está Ezequiel? ¿Ah? Se puede dormir porque trabajó toda la noche. Sí, llegó ahorita a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿No? Sí. Y yo me lo quiero llevar para Honduras, pastor. Vamos a tener que comprarle un boleto para llevarlo, vaya a tener unos días en Honduras. Sí. Y eso es lo que nos llamó el Señor. Y yo le digo: mire, cuando yo recibo el mensaje, yo sentí una puñalada, porque yo sentí un espíritu de muerte sobre el pastor. Y cuando yo estoy en la sala leyendo el mensaje, me levanto y empiezan a salirme 2 lágrimas. Cuando yo voy para mi habitación, pongo la mano en el llavín, y en lo que pongo la mano me dice una voz: no es tiempo de llorar, es tiempo de guerra. Y me sequé las lágrimas y me fui a doblar la rodilla y a reprender todo espíritu de muerte y a clamarle al Señor a hacer guerra por la vida del pastor. Y solo los que lo vimos, porque venimos a verlo en enero del año pasado, mientras él estaba en una cama, me dio tanto dolor, tanta tristeza verlo tan mal. Y yo se lo digo, pensé que se nos iba. Y verlo hoy ahí, yo solo puedo decir: maravilloso es el Señor. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Si Dios, mire, si nuestro Dios levantó a Cristo Jesús al tercer día, levantó al pastor Margarito, ha levantado a muchos después de ya muertos, ¿qué no va a hacer Dios con usted y conmigo? Amén. Si Él no escatimó a su propio Hijo, dice la palabra, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas, hermano? Y a veces cuando no tenemos, que nos duele una muela, ¡ay, Señor! Órale, la pastora estaba ministrando una palabra poderosa. Amén. Agarrarse de las promesas. Porque Dios es el mismo de ayer y el mismo por la eternidad. Él sanaba, Él sana y seguirá sanando. Amén. Y que cuando, ay, no tengo plata, Señor, es que por fe andamos y no por vista. Amén. Cuando usted camina por fe, cuando usted lo tiene todo, o podría decir: mire, es que más, que el que tiene a Dios lo tiene todo, no le hace falta nada. Si se enferma, Dios lo sana. Si le falta plata, Dios provee. Si se levantan contra usted los enemigos, Dios lo cubre y lo protege. Si alguien dice: le voy a hacer brujería, la brujería no puede prevalecer. Las tinieblas retroceden. A su nombre. Sí, por eso yo me emociono, porque yo recuerdo de dónde me sacó el Señor. Yo le voy a decirle algo hoy, que estamos celebrando el Día del Pastor. ¿Va que hoy estamos celebrando el Día del Pastor? ¿Ah? Y yo alabo al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el pastor de los pastores. Aleluya. Su vida, dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero dice la palabra que Él levantará pastores conforme a su corazón. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Y hoy le voy a dar un mensaje a usted. La palabra a cada uno de nosotros nos edifica, nos confronta, nos enseña, nos corrige, nos convence y nos instruye. Amén. A veces queremos que la palabra nos bendiga y que nos bendiga y que nos bendiga, pero a veces estamos tan mal, hermano, que cuando la palabra nos confronta y el pastor se toma el tiempo para corregir, hermano, mire, es cierto, pero la palabra dice esto, no nos gusta. Ya no vuelvo a esa iglesia, mejor me paso para la otra. En el libro de Jeremías capítulo 4 dice que abominación a Jehová es el de andar de allá para acá. Sea usted, mire, hemos sido llamados para levantar una cultura de honra, de lealtad. Amén. Gloria. A veces queremos que los demás sean leales para nosotros, pero nosotros traicioneros. Dice la hermana, dice el pastor allá, uno de los pastores bajo mi cobertura, ay. ¿Verdad que es cierto?
Y a veces, hermano, mire que a veces yo no necesito saber cómo está usted, pero Dios sí lo sabe. Amén. Él es omnisciente. A veces el pastor no sabe qué es lo que usted está viviendo, pero cuando viene la palabra, porque Dios sabe lo que necesita, le da una palabra. Y a veces cuando no andamos bien, y la palabra nos confronta, hasta nos retorcemos ahí. Nos distraemos. Yo no sé si habrá alguien aquí que le esté hablando el Señor. Nos hacemos los locos no. Creemos que es que por aquel lo hizo. No, la palabra es para usted y para mí. Diga la palabra. Es para mí. Y dígale que tiene la palabra y para usted. Para ustedes. Pero ¿sabe por qué primero le digo es para mí? Porque muchas veces queremos que sea para aquellos, pero no para nosotros. Queremos la palabra como cuando vamos a los chinos. Me gusta esto, pero esto no. Ay, dijo el pastor Alexis allá en Honduras. Amén. Y me gozo de verlos, conocer a los pastores también. Sin duda alguna, pastores, los dones y los ministerios son irrevocables. Dios no los reconoce. Amén. Bendigo su vida porque el tiempo que el pastor no estuvo, creo que ustedes estaban ahí. Amén. Él me ha hablado muy bien de ustedes. Y gloria a Dios por eso. La iglesia ha sido fuerte, que ha permanecido junto con el pastor ahí en su lecho de enfermedad. Para la pastora Gabriela no ha sido fácil. Pero nos enseñan que todos podemos pasar por esos procesos. Tal vez no es lo mismo, porque Dios sabe qué es lo que nos pone a cada uno, y Dios nos va a poner pruebas que no sepamos, que no podamos soportar, dice la palabra. Si Dios le puso esa tan difícil a él, es porque Dios mismo sabía que ellos podían soportarla. Pero ¿y usted? Sí, porque hoy, hermano, yo quiero hablarle respecto a qué, a cómo nosotros podemos enmendar nuestra vida, caminar con honra. Yo siempre le digo y le predico a la iglesia: levantemos una cultura de lealtad y de honra, una cultura de honor. No de crítica, no de juicio, no de condenación. Que para el Señor déselo fuerte en esta mañana, hermano. Amén, a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Sí, hermano. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17, del verso 8 en adelante. Hay tantas cosas que queremos decir, hablar, hermano, pero hoy vamos a aprovechar el tiempo respecto a cómo ser buenos mayordomos, ser buenos ayudantes, cómo ser columnas. Éxodo capítulo 17, del versículo 8 en adelante. Yo cuando vengo aquí me siento en casa. Para mí esta es mi casa. Yo amo esta casa, amo a los pastores, amo al hermano Nacho, su familia, a todos, hermano. Y hoy me voy amándolos a ustedes. Amén. Gloria. Sí. Gloria a Dios por eso. En el libro de Éxodo, capítulo 17, del versículo 8 en adelante, voy a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, dígale usted, dijo a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos. E hizo Josué como le dijo Moisés. Diga usted, hizo como Moisés le dijo. A su nombre. Peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Diga usted, se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek
y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo de memoria la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Tome asiento en esta hora. Gloria a Dios. Qué tremendo. ¿Cuántos conocen la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Cuando estuvo esclavizado. ¿Cuántos años estuvo esclavizado este pueblo? El pueblo escogido de Dios estuvo esclavizado. Allá cuando Dios levantó un libertador, hermano, levantó un hombre, yo le voy a decir, yo creo que para Moisés no era fácil, lo tenía todo, estaba bien cómodo este hombre. Es más, lo había acogido la familia de Faraón, lo habían adoptado, en otras palabras, y sin ser el hijo legítimo. Ojo, Faraón tenía hijos legítimos, pero sin ser el hijo legítimo, Moisés pudo haber sido el heredero del trono de Egipto. Y renunció cuando Dios lo llamó. Qué tremendo es que cuando Dios hace el llamado, hermano. Mire, Jesús mismo dijo: si quieren venir siguiéndome, si quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando yo conocí al Señor, yo andaba perdido. Aleluya. Nosotros usamos una frase en Honduras allá, como cabra en procesión. Y así andaba, con el respeto de mis amigos y los conocidos de los católicos. Yo era católico. Levante la mano, ¿cuántos eran de los míos antes allá? ¿Quiénes eran católicos? No tenga pena, levántela. Fui monaguillo. Usaba sotana a la par del sacerdote. Decía que los evangélicos eran locos y hablaba un montón de malcriadezas en contra de los hermanos evangélicos. Decía que los pastores eran sinvergüenzas, que en Honduras decimos nosotros que son pisteros. El pistero en México yo ya sé qué es, que les gusta el tapping, ¿verdad? Allá en Honduras es que les gusta sacarle la plata a la gente. Y sabe que cuando yo me convierto al Señor, andaba perdido, estaba vivo por la misericordia de Dios. Si yo no hubiera obedecido el llamado del Señor, cuando Él me llamaba de las tinieblas, estuviera muerto o estuviera preso. Pero su misericordia me alcanzó. Y cuando me conozco al Señor, agarré la palabra, empecé a leer la palabra, empecé a disfrutar los tiempos en el Señor con la palabra me alumbró, ella me ha hecho libre, porque Jesús mismo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y empecé a conocer el plan de Dios y entendí que estaba perdido y equivocado. Y hoy alabo al Señor por eso. Y no solamente eso, decía que los pastores esto y lo otro. Y mi madre se convirtió al evangelio y yo decía que estaba loca, fanática. Y hermano, y Dios me llama y me pone en los zapatos de un pastor. Gloria a Dios. Ay, es lo bueno. Ya le voy a comentar más ahí. Entonces, debemos entender y conocer todo esto nosotros. Que cuando nos detenemos a ver el trabajo de Moisés, como pastor, como líder de aquella nación, que no fue fácil pastorear el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido de Dios. Y Dios les dice: les mando a un líder, les mando un pastor, les mando un libertador. Este pueblo siempre se levantaba contra el líder que Dios mismo les había enviado para liberarlos de la esclavitud. Este pueblo era tan duro de servir, hermano, que era difícil de pastorear. Si yo digo hoy, me pongo hoy en día, digo, yo soy tan duro de servir a veces siendo pastor. ¿Por qué? Porque usted podrá decir: no, Pablo dijo, porque lo que no quiero eso hago. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos quiere llevar a pecar. Y luchamos con eso. Por eso es que debemos andar en el espíritu y someter la carne. A su nombre. Y a veces nos rebelamos. Y este pueblo fue difícil, hermano.
encontramos que había mucha gente que le causó dificultades a Moisés, a su pastor. Lo criticaron. Algunos le agredieron verbalmente. Otros incitaron al pueblo a que se sublevara. ¿Acaso Dios hablará solo por ellos? Dios me puede usar a mí también. Debemos de tener cuidado y ser humildes. Yo como pastor, cuando veo a un hermano de la iglesia, a un líder de la iglesia, a un hijo espiritual, a un joven, o como usted lo quiera ver, y que Dios lo empieza a usar, yo lo impulso para que Dios lo levante, porque la gloria es para Él y no para mí, porque Dios es el que hace la obra. Uno siembra, uno riega, pero Dios da el crecimiento, y Dios va a usar a quien quiere como Él quiere. ¿Por qué me voy a poner celoso porque Dios levante un profeta dentro de la iglesia? Y porque es que muchos queremos ser profetas, porque lo profético como que tiene más renombre. Hay muchos hoy en día que quieren ser apóstoles porque el título. No. Yo recuerdo cuando el 2019 vine, voy a decir esto. El pastor me presentó a un pastor y nos invitó a comer, y cuando me lo presentó en el restaurante, me preguntó en lo que el pastor se fue a servir su comida. Me dice: ¿y usted cómo viene? ¿Como apóstol, profeta o como qué? Y yo me recosté, me sonreí, y me dio dolor, tristeza, y le digo: yo reconozco mi amado, pero no es el título, solamente soy un colaborador del Señor. Amén. Y él solo se agachó así y le sonrió. Yo creo que debe haber dicho: disculpe, pastor, no es el título, tampoco es lo que hacemos por el Señor. Podremos equivocarnos y creer que sirviendo a Dios es que Dios se agrada. ¿Y quiere tener a Dios agradado? Viva en santidad. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Aquel día dijo el Señor: me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, mira, echa fuera de demonios, le prediqué. Dice: no te conozco. Lo que Dios le agrada es que usted tenga fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Otros pusieron en duda el liderazgo de Moisés, hermano. Y no solamente eso, sino que hablaban hasta de apedrearlo. Pero dentro de toda esa gente rebelde y dentro de todo ese montón de gente, porque no era fácil, era un gentío, un hombre pastoreando aquel montón de gente. Dentro de toda esa gente, Dios puso a un equipo fiel, leal a Dios, a la visión y al hombre de Dios. Gente que dijo: vamos a ser leales a Él. Gente que dijo: no importa que estos se rebelen, pero yo permanezco fiel. La lealtad es permanecer, como les decía, juntos a la par de los hombres a los cuales Dios nos ha llamado a servir. A su nombre. Permanecer. Permanecer. Diga usted: permanecer. 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 A su nombre. Gloria, gloria. Ahora bien, una de esas acciones de amor de esta gente fiel y leal hacia su pastor fue cuando, al ver que el pastor, que Moisés ya no podía más levantar sus manos, ellos fueron y trajeron una piedra, la pusieron para que Moisés se sentara y pudiera descansar. ¿Cómo somos como iglesia? Porque a veces como iglesia, como ovejas, podríamos parecer como que mutamos. A veces somos buenas ovejas con lana blanca, pero por ratitos podemos mutar y se nos puede dar un cachito como cabro. Que le damos dolores de cabeza a los pastores. Hello. Mire que Jesús dijo: yo conozco mis ovejas y ellas oyen mi voz y me siguen. Amén. Y mientras yo estaba ahí sentado, esa palabra resonaba y me decía el Señor: ojo, no solamente es decir que somos ovejas y le seguimos. ¿Cuáles son los frutos? Porque por sus frutos se conoce el árbol. El árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el malo puede dar buenos frutos. Así es. Aleluya. Ahora. La Biblia no dice que por sus palabras se conoce el fruto. Por sus
Perdón, que por sus palabras se conoce el árbol. No dice así. Por sus frutos. Necesitamos nosotros entonces ser como esta gente que era leal. Cuando Moisés peleaba y mantenía sus manos en alto, dice la Biblia que el pueblo de Israel ganaba la batalla, avanzaba. Pero cuando se cansaba Moisés, entonces bajaba la mano. Mire, yo le digo una cosa. Si a veces cuando nos dicen, hermano, levante su mano, y usted levanta a los 3 minutos, usted ya no la puede tener. ¿O sí? ¿Verdad que no? Ya no las podemos tener en alto. Entonces, consideremos por qué debemos, como miembros, traer una piedra para su pastor. Debemos considerar por qué. Porque la función de cada pastor es interceder por la iglesia. En los países latinoamericanos tenemos la mala costumbre que ir a la iglesia es para que nos solventen nuestras necesidades físicas. La prioridad de la iglesia es proveer y satisfacer las necesidades espirituales. A su nombre. Había un cojo en la puerta, la hermosa toda su vida, desde nacimiento lo ponían y empezaba a mendigar. Y lo limitaron tanto, ojo, dice la Biblia que era paralítico. Voy a decir, la Biblia dice que no podía caminar, pero a veces nosotros espiritualmente nos han limitado tanto que pudiendo hacer algo, nos hemos paralizado. Ay, es que yo soy pobre. La pobreza está aquí. Amén. Así es. Dice la Biblia que si usted obedece, usted honra a Dios y usted hace como está escrito y crea eso, entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Aleluya. Ay, dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De los temerosos. Aquí yo sí una vez prediqué, aquí hace unos años, y le digo, hermano, yo cuando yo ni conocía al Señor, tuve una novia en aquel entonces que era una mujer, hermano, que le voy a decir, servía en una iglesia, y yo creo que ella se equivocó de haber creído, puede cambiar en ese entonces, porque voy a decirle, creo que se equivocó y tomó una mala decisión. Era una buena muchacha, pero yo era endemoniado, vago, borracho, mujeriego, y me regaló una Biblia y me dijo el Salmo 91 y me la dividió ahí con esto, y yo lo llevé y lo puse ahí a la par de la cama, ahí la tenía por años, nunca la odié. Cuando yo una vez que la cerré, la recogí, la volví a abrir, cuando se abrió aquí bien blanquita las hojas y aquí amarillas del polvo. Porque creemos a veces de que el hecho de que como si el enemigo se levante, el diablo o los espíritus, viene el fantasma, y yo le voy a poner la Biblia en el Salmo 91, el diablo se sabe la palabra, el enemigo conoce la palabra. Por eso a Jesús en el desierto, predicaba la pastora, cuando vino a tentarlo, viene y le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Primero atacó su necesidad. Sabía que Jesús tenía hambre, porque siendo 100% Dios, se despojó de eso y era 100% hombre. Y le dijo, dice, si eres hijo de Dios, dile esas piedras que se convierten en pan. Tal vez a usted y a mí nos cuidamos de la harina, ¿verdad? Y le pudiera decir, mira, si eres hijo de Dios, dile a ese flor ahí que se convierte en una carne asada. Y Jesús le dijo, escrito está. Dijo el diablo, conoce la palabra. Entonces viene con la misma palabra, lo quiso atacar. Jesús le dijo, escrito está, hasta que le echó carrera. Resistió. Resista al diablo y él huirá de usted. Resista, hermano. Entonces debemos entender nosotros, hermano, de que Dios nos dejó una promesa, nos dejó la palabra para vivir en base a eso. Y que la palabra nos va a guiar para ser nosotros hijos de Dios. Mire, en más dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan. Porque cuando usted tiene la palabra, usted mañana no le va a decir, Señor, pero yo no lo sabía. A mí no me predicó el pastor esto.
pero usted lo leyó. Porque hay tantas cosas que predicar que no nos ajusta una vida entera para predicar de todo lo que está en la palabra. Así es. Entonces, por eso es necesario que usted tenga la Biblia. No es por ritos, como le decía yo, que poniendo la Biblia ahí en el Salmo 91, no. La Biblia y las promesas de la palabra de Dios son realidad en nuestras vidas cuando las creemos. Porque hay algo que se activa en el Espíritu. A su nombre. A su nombre. Entonces el pastor no está para que, pastor, mire, si usted tiene hambre el día de mañana porque no tiene plata, seguro si usted viene del pastor y le dice, pastor, fíjese que no tengo que comer, ni yo ni mi familia, él le va a decir, aquí está, hermano, vaya a comer. Pero tampoco es que va a venir usted y va a decirle, no solamente al pastor, a otro hermano, mire hermano, que no tengo trabajo. Y eso se llevó un año y no tenía trabajo porque no quiso trabajar. El que no trabaja, tampoco come. La prioridad de los pastores y la asignación y la función de cada pastor es interceder por la iglesia. Amén. Es clamar por la iglesia. Es ver su vida, su situación espiritual. El paralítico creía que lo que necesitaba era plata, migaja, limosna. Pero aquellos hombres llenos del poder de Dios pasaron, lo vieron y el hombre les pidió y le dijeron, quédate, ojo, míranos, esté atento. Y le dijo, no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús. Hermano, a veces Dios usa al pastor para darnos una palabra para que nos despertemos, para que nos levantemos. Y ay, no, ese pastor no me quiere. Porque estamos esperando una limosna. ¿Le puede dar algo? Se va a terminar, pero que mañana. Pero cuando usted tiene una palabra que viene con autoridad, usted toma la palabra. Y como dijo el centurión, hermano, mire, no solo di la palabra, porque yo lo decía, a mí no se me olvida toda la liturgia de cuando fuimos al Guío, porque una palabra suya va a estar razonando. Pero lo decimos del diente para afuera. Pero cuando usted lo cree, usted sabe que una palabra, que la palabra de Dios tiene poder. A su nombre. A su nombre. De la espalda fuerte al rey en esta hora. Sí, la promesa, usted la cree, usted la hace. La pastora decía, declare la palabra. Porque cerca está la palabra, dice el libro de Romanos, ¿verdad? Cerca está la palabra. Aquí la tenemos en la mente, en el corazón. No la tenga solo aquí, créala en su corazón. Viva por fe. Segundo, el desafío es mantenerse en altura espiritual a pesar de todo. Moisés estaba sobre un collado. Si nosotros vemos los capítulos anteriores de Éxodo 17, dice cuando Dios lo llama en el monte Sinaí, arriba al monte. Y Dios lo llevó allá para tener un encuentro cara a cara con él. Pero el pueblo mientras esperaba se rebeló. Dijo, ¿acaso? No, si yo puedo, Dios también me llamó a mí. No, y empezaron a rebelarse. Crearon hasta al cordero de oro, al becerro de oro. A veces debemos de tener cuidado. Venimos y le decimos, Señor, te voy a servir si me prosperara. Ay, ay, ay. Y cuando empieza Dios a prosperar, no nos olvidamos de él. A veces somos buenos para negociar, hermano. Y malinterpretamos cuando Jacob allá dice que veía la escalera que subía y bajaba y le dijo, Señor, si me guardares por el camino que fuera, todos los días nos traería a ti. La gente malinterpreta eso y cree que le estaba diciendo, si tú me das, yo te voy a dar. No. Jacob estaba convencido que Dios estaba con él. Y Jacob lo que le estaba diciendo era, Señor, yo sé que tú me vas a guardar, que tú me guardas, me has protegido. Yo de todo lo que tú me has dado y me seguirás dando, yo siempre voy a darte el bien. Amén. Eso ya no me gusta, porque como vamos al chino, no, eso no lo quiero. Ahí ya no me gusta que me hablen de finanzas. Ahí se mide la espiritualidad de un hombre y una mujer de Dios. En su corazón, o ama a Dios o ama a la riqueza. Él no ha predicado, por eso trabaja también.
tenemos algo errado, hermano. Ay, yo conozco gente y he escuchado gente que yo era uno de ellos, que cuando le dicen, vamos, mira, vamos a la iglesia, no, porque ahí lo primero que le piden es el diezmo. ¡Mentira! Cuando usted se convierte al Señor y es nueva criatura y usted conoce la palabra y usted se ha discipulado, se ha adoctrinado, usted sabe que es un deber suyo. Amén. Siente. A su nombre. Gloria. Si es para el Señor, désela fuerte en esta hora. Desde que yo me convertí al Señor, inmediatamente el Señor hizo una nueva criatura. Cambió quitó mi cosa carnal y empezó a darme espiritualidad. Aleluya. Inmediatamente empecé a honrar a mi pastor con mis tiempos. Y yo era el que decía, ese pastor, el dinero que le saca la gente. A los 4 meses de convertido me llamó a plantar una iglesia. Un santo. Y al año me llamó a pastorear. Y hasta la fecha yo sigo honrando a Dios con mi tiempo. Aleluya. Gloria. También trabajo. Amén. Hace unos años vine a esta nación. Andaba ya después de, como el tercer viaje que hice. Y un primo mío, escuché un comentario, vi un comentario, un video que él subió en su historia en Facebook y dijo, en este pueblo hay gente de todo, y empezó a criticar uno por uno y de repente dijo, hasta pastores que andan viajando por todo el mundo con pisto a la iglesia. Y dije yo, si supiera cómo están mis tarjetas de crédito. Porque somos buenos para criticar. Mira, el pastor muchas veces le trajo otro carro, el pastor se está comiendo el tiempo, la ofrenda. A veces nosotros recordamos que cuando traemos a la alfolía, hermano, y nos vamos de una iglesia, culpamos al pastor, a la pastora, a los hijos del pastor, a los líderes, y todo el mundo deje de justificarse. Cuando alguien se aleja del Señor y se va de una iglesia, es porque tiene pecado dentro. ¿Cómo es, pastora? ¿Verdad? Sí, es cierto. Pero queremos culpar a los demás para sernos santos e inocentes. ¿A cuánto Dios nos está hablando esta mañana? Amén. Y a veces cuando no tenemos madurez espiritual, sí es cierto, babo. No, verdad, de tener razón, no. Un día alguien me dijo, subieron una mototaxi. ¿Cuándo conocen un mototaxi? No sé cómo le llaman en su país. Ron, son populares, unos rojitos, como motos. Caponera. ¿Cómo es? Caponera en mi país. Caponera en su país. Aquí no existe. No existen aquí. Y voy y me subo en ese porque no tenía cómo moverme en carro. Y de repente hay un hermano y un hombre lero. Yo por eso voy a la iglesia que yo quiero, porque cuando yo voy a esa, lo primero que piden es el tiempo y esto y verdad, hermano, me dice. Y le digo, no, usted lo que es que no se afianza en una iglesia porque usted es un pago. Sí. La Biblia dice, Josué 1:8, y entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Amén. Nos gusta que Dios nos haga prosperar el camino y que todo nos salga bien, pero esto no lo quiero. Hello. Yo he tenido que vivir y pasar hambre y necesidad, sin nada que comer, pero clamo a Dios. Y hay algo que la Biblia me ha enseñado, y tengo una mujer de Dios, bendigo a Dios por eso. Amén. A pesar de lo malo que fui en mi vida pasada, Dios me bendijo con una tremenda mano. Aleluya. Y un día me dijo, ¿ya diezmaste? Siempre me pregunta, sí, porque yo no quiero que mis hijos ni mis generaciones vayan a cargar y pasen limitaciones como las que hemos pasado. Amén. Hay una llave, la siembra y la cosecha. Amén. Usted no espere cosechar si no ha sembrado. Amén. Usted no espera recibir si usted no ha dado. Aleluya. Y el evangelio no se trata de qué es lo que Dios te va a dar, es de lo que Dios ya te dio y lo que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre.
mantener las manos en alto no siempre será fácil. Mira que estuve enfermo, hermanito. Es como, ojo, a Dios no le agrada la murmuración. Hermano, y a tu papá el pastor. No, estuve enfermo y no me visitó. ¿Verdad? Es que ese pastor no sirve. ¿Verdad? ¿Y cómo se va a dar cuenta el pastor? La Biblia dice que si está alguno enfermo entre vosotros, llame. A los ancianos. ¡Llame! A los ancianos. Pastor, Dios le bendiga. Estoy como una fiebre, pastor, y quiero que venga a orar por mí. Es que no somos adivinos. Queremos que el pastor esté para nosotros y nosotros para él. Debemos de ser hombres como Aarón y Hur, que dijeron: ay, se está casando nuestro líder, porque Moisés, yo creo que él se levantó y empezó. No era solamente por tener las manos levantadas y de chismoso ahí. Era que Moisés levantó sus manos y empezó: Padre, porque cada vez que Moisés trataban de apedrearlo y se le levantaban, murmuraban contra él, él iba, levantaba su queja delante de Dios y le decía: papá, Señor, este pueblo. Y Dios, porque tenemos un Dios tremendo. Ahorita no, pero va a ser fuego consumidor. Amén. Y Dios le decía: ok, déjame, lo voy a traer. Y le dijo: no, papá, ¿cómo lo vas a eliminar? Entonces, ¿qué van a decir las naciones? Que tú eres un Dios que no tiene misericordia, un Dios malo, que lo sacó de allá solo para... Ay, también, sí, también voy a ser como tú me estás pidiendo. Y tenía misericordia del pueblo. Queremos que los pastores estén para nosotros, pero nosotros no para ellos. A veces, hermano, mire el hermano que tiene la palma usted. Mire el que tiene la palma y dígale: hermano, sinceramente Dios no se equivocó, dígame usted. Yo, usted me ve panzoncito, trigueñito, cachetoncito. Un día me dijo, me ofendió una señora, una hermana en Cristo hoy, en donde pastoreamos, por una cuestión, solo porque habíamos conseguido unas cajas de la bolsa samaritana, Samaritan Purse, y nos habían dado limitados y solo le dimos a los que nos ajustó. No invitamos a todo el pueblo, pero allí era una de las aldeas que cuando se escuchaba algo, hermano, llegaban como hormigas. Y ya no había. Y porque no había, ese pastor viejo panzón, negricillo, cachete de marrano. Y cuando me dijeron a mí, yo me reí. Y yo me reí. Qué malos. Y yo la amo. Yo la encuentro y yo le bendiga, hermano. A su nombre. Queremos que los pastores estén para nosotros y nosotros para ellos. ¿Cuándo? Si un hermano se enferma en la iglesia, lo primero que decimos es que ha de tener pecado. No, si Pablo, que era Pablo, dice que tuvo un aguijón en la carne, aprenda usted a controlar su boca, a juzgar. A no ser que Dios le revele y le diga: mira esto y esto. Entonces vaya y dígale: el Señor me reveló. Porque hay secretos que a veces solo usted y yo conocemos, pero papá sí los conoce. Como decía la pastora mientras predicaba y daba la enseñanza, Dios nos revela. El pastor pasó por el proceso y yo le aseguro que más de alguno dijo: ese pastor, quizá esto, quizá aquello. Los tratos de Dios con usted y conmigo y con todos son diferentes. Pero Dios nos ama. Hay momentos que el Señor nos prueba en nuestro corazón. A Israel lo pasó allá por el desierto, lo llevó a las aguas amargas y le dijo que ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí les probó su corazón. A su nombre. Gloria. Aquellos hombres trajeron la piedra y le dijeron a Moisés, pusieron la piedra, lo sentaron. Y cuando vieron que sus manos bajaban y el enemigo prevalecía, entonces dijeron: no solamente él es la carga, no solamente él debe de clamar, entendieron estos hombres. Y empezaron a sostener las manos. Dice que tomaron la mano, una por un lado y otra por otro. Y ellos, ¿saben qué hicieron? Se pusieron a la par a clamar.
Cuando usted vea que su pastor está cansado, clame al Señor porque traiga refrigerio. Amén. Cuando usted vea que su hermano en el Señor se ha cansado, clámele al Señor. A veces somos buenos para demandar, hermano. Mire, por eso es que el Señor sabe cuál es el plan de Dios. Y le voy a decir esto, la iglesia debe despertar. El plan de Dios, y esto es la obra del Señor, hacer discípulos. Amén. Cuando usted no es discípulo, usted se vuelve demandante. Bendíceme. Somos buenas ovejas así. Ayúdame. Dame. Provéeme. Prospéreme. Y demandamos. Pero cuando usted es discípulo, usted no se vuelve demandante. Usted se vuelve alguien que ejerce y tiene función en el reino. Amén. Fuimos llamados nosotros a que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Creemos que el pastor tiene que pastorear, tiene que predicar, tiene que enseñar, tiene que cantar, tiene que evangelizar. Y la iglesia. A mí el Señor me sacó de las drogas. Y cuando yo le hablo a alguien, que encuentro a alguien cuando he estado en drogas, yo le hablo, mira, a mí el Señor me liberó, te puede liberar a ti. Pero a veces evangelizamos mal. Tenemos un evangelio light. Voy a hablar de light para que hay palabras que se nos pegan, ¿verdad? Dietético. Si quieres, mire, para que no tengas problemas, ven a Cristo, vamos a la iglesia. No, Jesús no dijo eso. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen. Yo decía, el mundo dijo Jesús. Ah, dice el Antiguo Testamento, muchas son las aflicciones del justo. Muchos son los problemas. Pero ahí es donde usted se mantiene firme en el Evangelio. Sobre la roca que es Cristo Jesús. A su nombre. Consideremos por qué debemos como miembros tener una piedra para su pastor. ¿Por qué? Perdón, el pastor es clave en las victorias de la iglesia. ¿Sí? Él no es indispensable. El indispensable es el Espíritu Santo. Pero él es clave. Dios le dio una visión. Desarrolle la visión, pastor. Y voy en el amor del Señor. Mientras usted decía, voy a hacer un servicio especial para dar mi testimonio, ese ya. Porque mientras espera dar su testimonio y se muere alguien, ya al menos los que estamos aquí lo escuchamos hoy. Dígale usted que tiene la par, si andas torcido, endereza tus veredas. Endereza tu vida por la vereda del Señor. Amén. Hay camino que le parece recto al hombre, pero su fin es un camino de muerte. Amén. ¿Y usted está sabiendo? Hello. Entonces, el pastor no es indispensable, pero sí es fundamental. Si Moisés bajaba las manos, ¿qué pasa? El pueblo fracasaba. El pueblo entraba en derrota, en vergüenza. Pero Moisés, manteniendo las manos en lo alto, dice que el pueblo era victorioso, avanzaba, y nadie de los amalecitas lo podía detener. Ningún enemigo lo podrá detener. Cuando usted se para a la par de su pastor, y no solamente a veces pasamos diciéndole a los hermanos y pastores, y a veces hasta, mire, somos buenos, que le mandamos textos a otro pastor y le decimos, pastor, lléveme en oración. Y usted no ora. Y somos tan deshonrosos, tan malagradecidos, que aquel que solamente ora cuando usted le escribe, y voy a decir esto, somos buenos para escuchar mensajes de otros pastores en las redes sociales, y hasta ofrenda le mandamos allá. Y a veces hasta los diezmos le mandamos a aquellos que ni lo conocen a usted. Es como cuando usted va a Burger King y come Burger King y quiere ir a pagar a Steak and Shake. Cuando usted come Burger King, ¿dónde paga? Oh, se alimenta aquí y le da a otro que ni siquiera ora por usted. Aleluya. Eso es una deshonra. Por eso dice la palabra del apóstol Pablo que debemos tener en alta estima a los líderes, a los que gobiernan bien, a los que se ocupan y trabajan en predicar y enseñar. Hay a veces cree la gente de que pararse en un púlpito es solo venir a decir, voy a decir, me va a disculpar, sandeces, hermano, necedades.
Un día hubo alguien que dijo, yo soy bueno para ser pastor. Y ni siquiera era cristiano. Pero le estaba tirando un indirecta a la pastora de la universidad. Sí, le dice, ¿por qué? Le dijeron los compañeros, porque soy bueno para hablar casaca, ¿no? ¿Usted sabe qué es hablar casaca? En Honduras sí, es hablar. El hermano pastor ha estado en Honduras. Se le ha pegado, hermano, los catachos. Sí, en Honduras es eso, hablar casaca, es hablar, que bueno para hablar, wili. ¿Sí? No, el llamado no es solamente, no es eso, hermano. Si cualquiera se para y empieza a hacer un montón de cosas y a confundir al pueblo. Pero cuando usted tiene la palabra y cuando usted escucha el mensaje, usted debe de ser que cada vez que viene el servicio traiga un cuaderno y una pluma. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted escucha y hay un verso, dice, usted anota y toma ahí una palabra y dice, bueno, sí es cierto. Debemos de ser como los bereanos, los de Berea, hermano, que cuando les predicaban la palabra, dice que iban a su casa y abrían el libro, las escrituras, para ver si lo que les predicaban era cierto. Amén. Aleluya. Pero cuando usted no lee la palabra, sino que usted a todo le dice amén, hermano, le van a dar chicha por limonada. Lo van a engañar. A mí me van a engañar. Si dice la Biblia que debemos de tener cuidado, que vendrán tiempos donde aún a sus escogidos engañarán. Por eso es que usted, mire, la palabra es tan real, hermano. Le digo, habiendo empezado por el Espíritu, terminarán en la carne. Hay una alabanza que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo a... ¿Cómo dice? La vida vieja. He decidido seguir a Cristo. Usted decidió, hermano. Tiene que cuando venga ahí una doctrina, una secta, una falsa doctrina, sí es cierto, me voy con ellos. Y allá llegó otro y le dijo otra cosa, me voy con ellos. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina para acá y para allá. Diga usted, Dios me llamó a esta casa para arraigarme, para permanecer y servir al Señor. Ya voy a terminar. A ninguna iglesia le conviene un pastor derrotado. ¿Se imagina que el pastor hubiese quedado? Un tío mío murió ya hace como 2 años. Sí, murió en enero del 2020, el año pasado. Y mi tío sufrió un derrame hasta tal grado que él, su boca le quedó mal, se le salía la saliva. Caminaba así. Yo amé mucho a mi tío y su mano no la podía mover. ¿Se imagina que el pastor hubiese quedado así y viniera a predicarle a usted que Dios sana? Y él en derrota. A ninguna iglesia le conviene un pastor derrotado. Pero hay enemigos, el enemigo a veces infiltra gente dentro de la iglesia que quieren ver acabado a su pastor. Porque herido el pastor, las ovejas son dispersas. ¿Cuántos quieren ver a su pastor en victoria? Amén, amén. ¿Cuántos quieren ver al pastor predicando por Honduras algún día? Amén. ¿Cuántos van a decir ese día, pastor, el día que vaya a Honduras, yo voy a financiar un porcentaje de su vuelo, pastor? Amén. Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Levante la mano los hermanos de Nicaragua. ¿Cuántos quisiera que el pastor, ay, qué montón, Que se vaya para... gloria a Dios, cuántos quisiera que el pastor un día vaya a predicar a Nicaragua? Amén. A conocer su familia. Porque hay familia suya que todavía no se ha convertido al Señor, pero como usted le ha hablado de Dios y de cómo Dios lo ha cambiado y cómo Dios puso a un hombre y a una mujer de Dios y a otros líderes aquí en esta casa para apoyarlo, para servirlo, para orar por usted, que usted ha sido bendecido desde que llegó a esta casa y usted empieza a leer, esa gente está expectante. Pero si usted les dice, mire que me estoy congregando y salen aquellas palabrotas así, uno dice, este todavía no se ha convertido a Cristo. De modo que se conoce a Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas Pasaron. es aquí. Todas son hechas nuevas. Sí, hermano. Imagínese que, por ejemplo, usted tiene un amigo allá en Nicaragua que usted le ha dicho que se ha convertido al Señor. Y cuando lo saluda, por si acaso tiene un apodo y le dice, ahí, papá, seguro. Dígale, hey, mi hermano, ¿cómo estás?
Fíjate que Cristo cambió mi vida. Va a ser diferente que usted le diga paz y amor. Orejas de vaca. Cuando usted no ha cambiado. Pero cuando usted dice que toda su palabra debe de ser sazonada con sal. Ahora, recordemos que aunque Moisés había visto cara a cara a Dios, seguía siendo humano y se cansaba. Su pastor no es un superhéroe. No es Superman. No es Spider-Man. Batman. No es bombero, hermano. Porque a veces, mire, hasta Dios tenemos de bombero. Solo cuando estamos en el fuego abrasador de los problemas. Ay, Señor, me saca de esta. Y lo saca. Y vuelve otra vez. No. Vuelve a estar en problemas. Ay, Señor. Tenemos un Dios misericordioso y gloria a Dios por eso. Pero Dios quiere que usted y yo demos frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Él también es humano. Se enfermó. Fue difícil la situación. Yo lo vi con mis propios ojos. Vine en enero del año pasado y lo fui a ver al hospital, ¿verdad? Si ustedes los que no lo vieron, yo lo vi. Sus ojos los tenía para atrás. ¿Verdad que sí, hermano? Sí. Hoy decía así, no coordinaba, ¿no? En la cama. Y le dice la pastora: amor, aquí está el pastor Tinoco. Y me afligí. Y hoy le doy gloria a Dios y celebro la vida del pastor. ¿Cómo celebro su vida? Porque usted está aquí en esta casa hoy sin duda Dios lo trajo para que usted sea de bendición. Otro, ¿por qué no le podemos quitar la vara de sus manos al pastor? Porque fue a él que se la dio. No espere usted, porque a veces nosotros queremos, yo quiero ser pastor. Deje que Dios lo use. Que Dios lo use y en su tiempo Dios lo va a levantar. Sin duda alguna. No apresuremos el plan de Dios para que no nos deje caer en vergüenza. Amén. Aleluya. Moisés, Aarón y Ur, bien, no le quitaron su unción, pero se pararon a la par. Usted como líder, como iglesia, usted no fue llamado para ser calientabanca. Usted fue llamado para ser columna en esta casa. Aleluya. Columna en el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Aleluya. Levante la mano los que quieren servir al Amén. Señor. Mire, pastor, ¿cuántos quieren servir al Señor? Servir al Señor no es venir a la iglesia y solo sentarme, escuchar y leer para mi casa. Eso no es servir al Señor. Usted tiene que estar activo, una iglesia activa, una iglesia despierta, una iglesia ocupada ganando almas, orando, clamando al Señor. A su nombre. Gloria. Acérquese al pastor. El pastor no es adivino. Dígame, pastor, yo quiero servir al Señor. Fórmeme, equípeme, pastor. Aquí estoy. Quiero ser un Eliseo a la par de Elías. ¿Para qué soy bueno, pastor? Y lo primero puede ser, o puede hacer que le diga: no, mira, mañana vas a dirigir ahí. Podría ser. Pero si le dice: quiere servir al Señor, y le dice: bueno, usted mañana va a venir y me va a hacer la iglesia. No, pastor, eso no. Hello. A mí me ha tocado que lavar los servicios, los sanitarios de la iglesia, siendo pastor, hermano. A veces he llegado a la casa de Dios antes de empezar el servicio y se les olvidó a los que iban hacia. Y cuando veo aquello que toca hacer, hermano, agarrar la escoba y el trapeador. Allá no hay aspiradora, hermano. Allá no hay trapeador de esos. Así es. Y para andar gozoso y no quejándome, hasta cantando las alabanzas: alabaré, alabaré. Pero en otro momento, qué barbaridad, estos sinvergüenzas no vinieron. No debemos de quejarnos. Debemos de ser agradecidos con el Señor. ¿Usted quiere servir al Señor? Amén. ¿Cuántos se están discipulando aquí? Levante la mano los que se están discipulando. Ay, los demás. Diga usted: yo voy a discipularme, pastor. Dígale: pastor, me voy a discipular. Pero es que estoy tan ocupado, pastor, que no puedo. Ahí está el clavo. Dios lo quiere bendecir y usted rehúsa las bendiciones. Dios hizo el llamado específico a él. Dios le hizo un llamado específico a los pastores. Yo sin duda alguna creo que ustedes, Dios los va a levantar a pastorear. No es que Dios se olvidó, pastor.
Han estado pastoreando aquí mientras los pastores no han estado, ¿verdad que sí? Esa es una función. Pero nadie toma para sí esa onda, dice. Los hermanos dijeron, yo quiero servir al Señor. Si el Señor me dice, ¿a quién enviaré? Yo voy, dijo la hermana, amén, dijo. Miren qué bueno disponerse. Esto es un llamado del Señor. Muchas presiones, sacrificios, funciones, trabajo, no los podemos hacer por el pastor. Son aspectos que Dios le ha delegado a él únicamente, como a Moisés la vara que tenía en ese momento. Puede darle un consejo a la iglesia. Puede ser que el día de mañana se acerque a alguien porque ha visto su vida, cómo Dios la ha cambiado y le va a pedir un consejo. Si usted no sabe acerca de lo que le están hablando, dígale, mira, discúlpame mi amigo, no te puedo dar un consejo porque me puedo equivocar. No conozco a profundidad estos temas, pero vamos donde los pastores. Y si los pastores tienen y urgen, vamos donde los pastores fuentes, ¿verdad, pastor? Tienen sabiduría o un líder que tenga sabiduría, pero no vaya a ir usted donde alguien que le dice, mira que tengo problemas en mi casa, fíjate que este viejo no viene, que le va a decir a la mejor amiga, deja eso sin vergüenza. Dice que Jesús iba caminando sobre el agua y Pedro escuchó la voz. Bueno, se asustaron. ¡Ay, un fantasma! Y cuando escucharon la voz le dijo, yo soy, no teman. Pedro le dijo, si eres tú, maestro, manda que yo vaya sobre ti. Y Pedro se bajó y empezó a caminar sobre el agua, pero cuando vio la situación difícil se empezó a hundir. Pero cuando subió a la barca, subió con Jesús y dice, y ambos subieron a la barca. A veces usted le permite a gente subir a su barca, a gente que no va con Dios. Y lo que van a traer es que se hunda su barca. Pero cuando usted lleva a alguien que porta la unción de Dios, su barca va a permanecer a flote. ¿Recibió eso usted? Amén. Deje de andar buscando consejos con gente impía. Deje de buscar consejos con gente que cuando usted le dice, mira vos que Dios ha puesto en mi corazón dar una buena ofrenda en la iglesia, ¿para qué se lo vas a dar? Porque ellos son tan espirituales que le van a dar una cita bíblica en el libro de Segunda de Tacaños. A ver, ¿qué es un tacaño? ¿Ah? Sí, hay unos que usan ese libro, Segunda de Tacaños, y le dan el capítulo y el versículo. ¿Me está entendiendo esta tarde ya? Gloria a Dios por eso. Voy a avanzar. Sé que ya tenemos hambre. ¿O no? Sí. Pensé que los mentirosos me traen el reino. ¿Verdad que sí? Vaya, gloria a Dios por eso. Dale palmas al rey en esta tarde, hermano. Pero sí podemos traer una piedra para que el pastor descanse. Sí podemos sostener sus manos en oración, orando por ellos, por los líderes, por la congregación, por su hermano que está a la par, por su hermano que está adelante, por su hermano que se está sentando en la silla de atrás. Sí podemos ayudarle a nuestro pastor y decirle, pastor, sé que usted puede hacer mucho, pero solo se le va a hacer más difícil. Aquí estoy a la par suya. Cuando el pastor le diga, hermano, fíjense que queremos ir a plantar una iglesia, usted sea de los primeros, como en Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 1 en adelante, dice que Eliseo les estaba hablando que ya su lugar era estrecho en la escuela de los profetas, y vinieron los profetas y escucharon, miren, los alumnos, los discípulos de Eliseo, y le dijeron, hemos escuchado, y le dijeron, vamos y busquemos, traigamos vigas y hagamos una habitación más grande para que podamos estar. Gente que se dispone no solamente a hacer lo que se le pide, sino que hace más. Aleluya. Diga usted, yo quiero ser un siervo útil y no un inútil. ¿Sabe cuándo somos inútiles? Cuando hacemos solo lo que se nos pide. ¿Está aquí hoy? Usted haga más. Corra la segunda milla. A su nombre. Podemos hacer más de lo que se nos pide. Podemos servir al lado de los pastores que Dios ha dado. Y con esto, deje de murmurar. Sea ayuda. Y una piedra, con esto termino, puede ser una piedra para su pastor. Tan sencillo. Y póngase de pie en esta hora. Como decirle, pastor, su ministerio me ha bendecido. Desde que lo conocí, y usted me ha predicado la palabra, pastor, y me ha aconsejado, mi vida ha cambiado. Ese puede ser una piedra para sus pastores.
Una piedra para sus pastores puede ser cuando de repente ellos predicaron, o cualquiera de los pastores que predican aquí, y la palabra tocó su vida, llenó su vida con el Espíritu Santo. Y que usted se acerque y le diga: pastores, esa palabra que usted predicó hoy era la que yo necesitaba. El Señor me llamó a pastorear desde el 2009. Nadie me discipuló. Cuando quise discipular la iglesia, el Espíritu Santo me dijo: ¿y cómo vas a discipular si no eres discípulo? Siendo pastor. A los 4 meses me llamó el Señor ya con el ministerio. Y nadie se tomó el tiempo conmigo. Entonces decidimos discipularnos nosotros. Y gente iba siendo transformada. Muchos milagros veíamos. Íbamos a las aldeas donde no había iglesia, y las iglesias, plantamos iglesias, y hoy son iglesias en esos lugares. Mucha gente está en otros países y en esta nación, que hace años dimos una palabra y Dios cambió sus vidas. Y a veces me escriben y me dicen: hermano pastor, si ahora algo que yo agradezco, Dios, y bendigo su vida, es que una palabra que usted me dio tal día transformó mi situación, restauró mi hogar. Y esa es una piedra donde nosotros podemos descansar, donde podremos decir: no hemos trabajado en vano. Y hoy pastores Mondragón y pastores Fuentes, su trabajo no es en vano. Hay recompensa para la obra del Señor. Una piedra para su pastor puede ser su apoyo económico. A veces Dios pone en su corazón y puede darle una ofrenda al pastor. Si usted lo siente en su corazón algún día, a cualquier hora que usted esté trabajando y usted siente que yo voy a llevar al pastor a tomar su fresco, un café, llévelo a tomar el café. Pastor, vengo a visitarlo un día porque ellos nos visitan a veces. Visítenlos y díganle: pastor, solamente quise verlo, saludarlo y decirle que lo amo. Ese puede ser una piedra para su pastor. Nuestra disposición para trabajar en la obra. Hoy usted le puede dar un abrazo y decirle: pastor, úseme, aquí estoy, yo quiero servir al Señor. Esa puede ser otra piedra para sus pastores. Estoy dispuesto, pastor. Queremos obedecer y respetarlo. Y hoy podemos traer una piedra para nuestro pastor. Pastores, vengan para acá. Quiero que se paren aquí al frente. Y le dije que una piedra para nuestros pastores podría ser, viendo para allá, pastor, lo económico. Pero olvídese de lo económico, para que usted no vaya a decir: ay, que esos pastores, ay, quizás le dijeron al pastor que predique de eso, que no tenga dinero. No, le voy a reprender al diablo. Sane su corazón, libérese de eso. Dios lo quiere tener en victoria. Libérese de todo eso. Pero hoy yo le voy a invitar que si usted dice: yo quiero ser como Aarón y Hur, quiero ser como Josué, que peleó la batalla por ellos, por el pueblo, levántese y venga aquí a este lugar. Denle un abrazo a su pastor. Venga ahorita, no nos atrasemos más. Venga, denle un abrazo a su pastor si usted ama a su pastor. Denle un abrazo, dígale: a veces nos estamos muriendo porque no escuchamos que alguien nos ama. A veces ellos lo único que necesitan escuchar es: pastor, te amo. Yo soy pastor y a veces lo único que queremos escuchar y sentir es el amor del pueblo. Y quédese aquí porque vamos a orar. Yo quiero que todos oremos hoy por los pastores. Venga, dígale: pastor, si usted tiene algo en algún momento, se ha sentido herido, dígale: pastor, perdóneme, perdóneme, pastor. Quédense aquí porque vamos a orar por ellos. Dice la palabra del Señor. Ponga atención a esto. Dice la palabra del Señor: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito:
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Denle un abrazo y quiero que levanten su mano derecha. Dígale, pastores, les amamos. Tenemos el mayor ejemplo de un buen pastor, pues Cristo Jesús. Pero Dios dice que levantará pastores conforme a su corazón. Nos equivocamos, sí, como pastores, nos equivocamos más que ustedes. Pero aún en nuestras equivocaciones, Dios nos ama. Solo levante su mano derecha, Pastor Margarito, venga acá. Levante su mano derecha en dirección de los pastores aquí. Levante su mano derecha y en esta hora dígale: bendecimos la vida de los pastores, Señor. Hoy oramos en su nombre, oh Jesús, por la vida del pastor Margarito, Señor, de la pastora Gabriela. Celebramos, Señor, sus vidas. Celebramos su victoria. Gracias, oh Dios amado. Gracias, oh Dios, por darle más años al pastor, por levantarlo de su lecho de enfermedad. Y hoy le pedimos en el nombre de Jesús que lo use con autoridad y gloria, que edifique mi vida, que bendiga nuestras vidas, Señor. Hoy solamente decimos: vamos a levantar las manos de nuestros pastores siempre, y siempre vamos a estar dispuestos para toda buena obra. Padre amado del cielo, en esta hora te bendecimos y te exaltamos. Tu palabra queda sembrada, Señor. Tú eres el príncipe de los pastores. Cuando usted aparezca, usted dice que pondrá en nosotros una corona incorruptible. Hoy oramos por los pastores. Úselos, Señor, para que ellos puedan ensanchar su reino, para que esta iglesia crezca, Padre del cielo. Levante a los líderes, aquellos todavía, hermanos, que todavía tienen dudas, Señor, o que tienen temor, que se vaya todo temor, para que usted los use, para que puedan trabajar en el ministerio. Oro por los pastores fuertes. Úsalos, papá. Sigue usando. Gracias por los corazones que tú les has dado a ellos, Señor. Gracias por la humildad, Señor. Siento de parte de Dios, pastores fuertes, decirles que Dios ve su corazón y Dios atiende al humilde. Amén. Amén. Y que esa humildad que mantienen en sus corazones, Dios va a honrarlas. Amén. Amén.